Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiéndose reunido grandísimo gentío de la ciudad, que presurosos acudían a Jesús, díjoles esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla, y al arrojarla, parte cayó a la vera del camino y fue pisada, y la comieron las aves del cielo. Parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó por falta de humedad. Parte cayó entre las espinas, y las espinas, creciendo con ella, la sofocaron. Parte cayó en buena tierra, y nació, y produjo 100 por 1. Dicho esto, clamaba: quien tiene oídos para oír, oiga. Le preguntaron sus discípulos qué significaba esta parábola, y él les respondió: a vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios, mas a los otros solo en parábolas, de modo que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Junto al camino cae en aquellos que la oyen, mas luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no creyendo no se salven. Sobre tierra pedregosa cae en aquellos que oyen y reciben con gozo la palabra, pero no echa raíces, y así creen por una temporada, mas el tiempo de la tentación se retiran. Entre espinas cae en aquellos que oyen, sí, mas con los cuidados y riquezas y deleites de la vida van y la sofocan, y no llega a dar fruto. En buena tierra cae en los que oyendo la palabra con corazón bueno y perfecto, la retienen y llevan fruto con la paciencia. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, de buen grado sufrís a los necios, pues sois prudentes. Porque sufrís a quien os esclaviza, a quien os devora la hacienda, a quien os despoja, a quien se alza sobre vosotros, a quien os abofetea. Lo digo con vergüenza, pues parece que hemos flaqueado en este punto, tratándoos con demasiada blandura. Mas en lo que cualquiera blasone, imprudencia es decirlo, yo también blasono. ¿Son hebreos? También yo. ¿Son israelitas? También yo. ¿Son hijos de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Modestia aparte, yo más. En mayores trabajos, en más cárceles, en heridas sin cuento, muchas veces en trance de muerte. 5 veces me han dado los judíos 40 azotes menos 1. 3 veces fui apaleado, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué, 1 noche y 1 día estuve sumido en lo hondo del mar. En continuos viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de los judíos, peligros de los gentiles, peligros en poblado, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, sin contar lo de fuera, mis cuidados cotidianos, la solicitud por todas las iglesias. ¿Quién desfallece que yo no desfallezca? ¿Quién tropieza que yo no me abrace? Pues he de alabarme, me alabaré en mis flaquezas. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, el que gobernaba la ciudad por el rey Aretas, puso guardas en la ciudad para prenderme, y por una ventana me descolgué del muro en una espuerta, y así escapé de sus manos. Si se trata de alabarse, lo cual no conviene, vengo a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco yo un hombre en Cristo que 14 años ha, si estaba su alma en el cuerpo o fuera de él, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y sé que este hombre, si estaba su alma en el cuerpo o fuera de él, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras arcanas que no es dado al hombre hablar. Por este hombre me gloriaré, mas por mí
No me gloriaré sino en mis flaquezas. Cierto que si quisiera gloriarme no sería necio, pues diría la verdad, pero me abstengo para que nadie me tenga por más de lo que ve en mí u oye de mí. Mas para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, se ha clavado en mi carne una espina, instrumento de Satanás que me abofetea, sobre lo cual 3 veces he rogado al Señor para que lo apartase de mí, y respondióme: bástate mi gracia, pues mi fortaleza acaba su obra en tu flaqueza. Con gusto, por lo tanto, me gloriaré en mis flaquezas, para que more en mí la fortaleza de Cristo. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En este domingo de Quincuagésima, la Iglesia empieza a rezar la historia, en el breviario, la historia del patriarca Noé, la historia de cómo Dios anuncia el castigo que va a venir sobre la humanidad por el pecado y le dice a Noé que vaya haciendo el arca donde se van a salvar él y su familia, él, su señora, su esposa, sus 3 hijos y las 3 mujeres de los 3 hijos, más los animales que iban a entrar adentro del arca. En este tiempo de septuagésima, sexagésima, quincuagésima y luego de Cuaresma, en definitiva, es la historia de cómo se gestó la redención del género humano y el porqué también, donde se sobreabundó el pecado, dice San Pablo, sobreabundó la gracia, más abundó la gracia. Y es la historia entonces de la caída de nuestros primeros padres en el paraíso terrenal, la historia de cómo también la humanidad iba cayendo en degeneramiento y cómo Dios, hablando humanamente, se cansa de ellos y se arrepiente, hablando humanamente porque Dios no se puede arrepentir, pero las Sagradas Escrituras para hacernos entender del disgusto que tenía Dios para con el hombre. Dice que estará arrepentido de haber creado al hombre y que va a mandar un gran diluvio para acabar con toda la humanidad. Pero se encuentra con Noé, un varón justo, santo, seguidor de la ley de Dios. Y entonces le dice que vaya armando un arca, un barco, para salvarse del diluvio que iba a alargar sobre la tierra. La manufactura de este barco le lleva a Noé 100 años en donde la humanidad recibía constantemente la palabra de Dios, instándole a que se arrepienta de sus pecados y vuelva al camino de la santidad. Mensaje que la humanidad no escuchó. Es más, se reían de Noé por estar construyendo un barco en el medio del desierto. Finalmente, Dios hace subir a Noé en el arca, con él a su familia, después todos los animales, y es él mismo, Dios, el que cierra las puertas del lado de afuera del arca y empieza a llover sobre la tierra. Y es la historia del diluvio, en donde mueren toda la humanidad menos Noé por causa del pecado. Este tiempo de sexagésima, el domingo anterior y el próximo y todo lo que es la Cuaresma, es un tiempo penitencial en donde nos hace la Iglesia meditar sobre el daño tremendo, terrible del pecado. El profeta Jeremías dice que el mundo está tan mal porque no hay nadie que piense en su corazón. Pensemos, ¿qué es el motivo? ¿Cuál es el motivo de la felicidad del hombre sobre la tierra? El hombre fue creado por Dios y, como dice San Agustín, no va a estar tranquilo hasta que esté con Dios, hasta que vuelva a las manos de su Creador. El amor, la caridad, el primer mandamiento es el que nos hace unir con Dios. ¿Y qué hay en contra del primer mandamiento? El pecado. Cualquiera de sus formas es un acto
de desamor de Dios, de apartamiento de Dios. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, porque en el verdadero amor no existe separación, no existe pecado, no existe mancha ni sombra de pecado. Y entonces es por eso que se puede decir con toda verdad, amemos y hagamos lo que queramos, porque todo lo que vamos a hacer va a ser en aras de ese amor. No hay nada peor que le pueda suceder al hombre entonces que el pecado. Vemos en la historia de la humanidad cómo nuestros primeros padres fueron echados del paraíso terrenal. Vemos cómo toda la humanidad murió, menos Noé, por culpa del pecado. Y vemos hoy, en el mundo moderno, cómo el mundo está alejado de Dios. Y por eso estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Y no hay nadie que entienda en su corazón, que piense en su corazón, como dice Jeremías, para saber cuál es el problema. El problema es que en la sociedad Dios está ausente. Y está ausente no porque Él quiera, sino porque nosotros nos hemos apartado de Él por el pecado. La salud del pueblo soy yo, dice Dios omnipotente. Y no hay salud fuera de Él, no hay soluciones humanas, porque somos creados por Dios y para Dios. Y esto viene a relación el Evangelio de hoy, la comparación, la parábola de nuestro Señor Jesucristo de la semilla. La semilla, como Él dice, es la palabra de Dios. San Gregorio Magno dice que esta parábola no necesita explicación, simplemente necesita meditación. La semilla es la palabra de Dios y va cayendo en distintos lados. Una a la vera del camino y fue pisada y la comieron las aves del cielo. Otra sobre la piedra y nacida se secó por falta de humedad. Otra entre las espinas y las espinas crecen con ella y normalmente los yuyos y las espinas crecen más rápido, entonces la sofocan. Y finalmente cayó una en buena tierra, nació y produjo 100 por 1. Veamos también la dureza de las palabras de nuestro Señor Jesucristo para que realmente prestemos atención. ¿Por qué habla en parábolas? A vosotros es dado, dice, conocer el misterio del reino de Dios, mas a vosotros solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es como el espíritu de error que dice San Pablo en la epístola a los tesalonicenses, que le fue dado a aquellos que no amaron a la verdad. ¿Qué es el amor de la verdad? El amor a la semilla que sale de la boca de Dios, a la verdadera doctrina, a la fe. Si no tenemos ese amor de la verdad, no vamos a escuchar las parábolas, y si la escuchamos no la vamos a entender, siendo tan sencilla como es. ¿Qué es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy? Que tengamos oídos para escuchar y corazón para que la palabra realmente se arraigue en nuestros corazones. La malicia del mundo es muy grande, entonces debemos estar continuamente atentos a no caer en ese como vertiginoso embudo en donde se nos va la vida y perdemos el tiempo en tantas nonadas cotidianas. Sabemos que tenemos una sola alma y esa sola alma la tenemos que salvar, y el tiempo que nos fue dado para negociar esa salvación del alma es el tiempo que nos fue dado aquí en la tierra, y sin embargo lo perdemos, estando todo el tiempo distraídos. Como los trabajadores en la viña del domingo pasado, ¿cuál es la reconvención que les hace el dueño de la viña? ¿Por qué estáis todo el día aquí ociosos? Esas palabras las tenemos que escuchar en nuestros corazones también. ¿Por qué estamos todo el día ociosos? No hay tiempo para amar, sino que es todo el tiempo. No hay tiempo para estar en la presencia de Dios, sino que es todo el tiempo.
No hay tiempo para entender las Escrituras, sino que ellas deben estar todo el tiempo resonando en nuestros oídos. Porque si no, nos entusiasmamos como aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero al poquito tiempo se nos va y a los 2 minutos de haber escuchado la palabra de Dios estamos pensando en cualquier otra cosa. Lo mismo con las espinas, con los yuyos que crecen antes que la buena semilla. Empieza a crecer y empieza enseguida el hombre a distraerse con las cuestiones del mundo. Y perdemos el norte, y perdemos el tiempo, y perdemos el sentido por el cual Dios ha creado al hombre, que fue creado a su imagen y semejanza, para conocerle, amarle y servirle en esta vida y después gozarle en la vida eterna. Cuanto mayor es la malicia de los malos, dice su Santidad Pío XII, poquito tiempo antes de morir, mayor tiene que ser la bondad de los buenos. Y la bondad de los buenos supone el ser esa vela que se enciende para que alumbre a todos los de la casa, esa sal de la tierra que nuestro Señor Jesucristo decía que tenían que ser sus discípulos, sus seguidores. Porque si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve sino para ser echada afuera? ¿Y cómo logramos entonces ese amor de Dios? Meditando sobre las palabras salidas de la boca de nuestro Señor Jesucristo, rezando, perteneciendo a esa arca de Noé en donde se salvó lo que se tenía que salvar, que es símbolo de la iglesia, porque fuera del arca de Noé no se salvó nada, fuera de la iglesia no hay salvación. Amemos a la iglesia, porque la iglesia es la obra de las manos de Dios. Entendamos su magisterio, estudiemos nuestro cristianismo, apliquémoslo con nosotros mismos, con lo de nuestra casa. Hagamos oración, como dice San Pablo, sin parar, orate sin intermisiones, dice San Pablo. Gozaos siempre. ¿Por qué? Porque el cristiano no tiene motivo para estar triste. Salimos de la mano de Dios y a Él tenemos que volver. Y Él nos está llamando continuamente con esa vocación divina para ser santos. No seamos tibios. No pensemos que el cristianismo es solamente algunas prácticas religiosas de tanto en tanto. El cristianismo es todos los días y a cada instante de nuestra vida. El amor de Dios es para siempre y por todo el tiempo de nuestra vida. No podemos sofocarlo con las espinas. No podemos dejarlo sin humedad como cuando cae en la roca. No podemos dejarnos pisotear por las distracciones del mundo como aquella semilla que cae a la vera del camino. No podemos. Pero desgraciadamente, como el hombre es pecador, peca. Entonces nuestra mayor lucha debe ser en contra del pecado. Y para eso, alimentar bien nuestra alma con los sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo, con la oración, para que nuestra alma pueda vencer las tentaciones, como decimos en el Padre Nuestro, y evitar todas las ocasiones próximas de pecado, para que vivir en una continua vida de amor de Dios y amor al prójimo. Pidamos a María Santísima entonces que sigamos el consejo de San Gregorio Magno, sigamos el consejo del profeta Jeremías de meditar, pensar en nuestro corazón cuál es nuestro último fin, de dónde hemos salido, dónde vamos y qué medios estamos poniendo para llegar a ese cielo, porque el tiempo del negocio es este de la vida. Si perdemos el tiempo, vamos a ser de aquellos que oyendo no entienden y viendo no ven. Y se nos da el espíritu de error que dice San Pablo para que no tengamos el amor de la verdad. Todo lo contrario debe ser de parte nuestra. Amar a la verdad, ser consecuentes con ella, aunque tengamos que derramar nuestra sangre por ese amor de la verdad, que es el amor a nuestro Señor Jesucristo. Pidamos a María Santísima en este tiempo de sexagésima, este tiempo de Cuaresma, antes de la Pascua,
de hacer los cambios en nuestra vida que tengamos que hacer para la salvación de nuestra propia alma y para que se cumpla en nosotros la vocación por la cual hemos sido elegidos para futuros habitantes del cielo. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.